todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es María Paula Sastoque y quiero contarles un poco sobre la empresa que decidimos conformar como grupo. Esta empresa se llama Coffee Deluxe, es una empresa dedicada a la comercialización de café gourmet en presentaciones pequeñas y medianas para el consumo masivo en tiendas. Nosotros contamos con tiendas especializadas alrededor de la ciudad en las cuales ofrecemos servicios de cafetería haciendo uso de productos derivados del café de mejor calidad. Nosotros hemos decidido consolidar nuestra empresa como una sociedad por acciones simplificadas, la cual, según la Cámara de Comercio de Bogotá, es una estructura societaria de capital regulada por normas de carácter dispositivo que permiten no solo una amplia autonomía contractual en el diseño del contrato social, sino además la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las cuales han de gobernarse sus relaciones jurídicas. Nosotros decidimos realizar una sociedad SAS, pues nos dimos cuenta que nos brinda mayores beneficios que las demás sociedades. Pues como lo mencioné previamente, Coffee Deluxe es una empresa dedicada a la comercialización y producción de café gourmet, por lo que es reconocida como una empresa de carácter comercial. Además, encontramos una simplificación en cuanto a los trámites, ya que el registro se debe hacer por medio de un documento privado, pues nuestros activos totales no superan los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual nos ayuda a disminuir costos en cuanto a trámites. También nos llamó mucho la atención el que esta sociedad nos permita estipular libre y autónomamente nuestros estatutos y nuestras normas dependiendo de las necesidades y de los propósitos que esperamos cumplir con nuestra empresa. Finalmente, pero no menos importante, la SAS nos permite constituir nuestra empresa siendo esta nueva y desde cero, sin la necesidad o la obligación de pagar una suma mínima de capital al momento de crearla y de inscribirla. Teniendo en cuenta que nuestra empresa es una sociedad SAS, es importante tener en cuenta cuáles son las obligaciones tributarias que debemos cumplir. Al ser una SAS, estas obligaciones no son muy diferentes a las que las demás sociedades deben cumplir. Entre estas obligaciones están la retención en la fuente por el título de renta, IVA, ICA, entre otros. Son responsables también del IVA en caso de realizar una actividad grabada con dicho tributo. Son contribuyentes del impuesto a la renta del régimen ordinario. De igual manera están obligados a expedir facturas y a pagar el impuesto tanto de industria y comercio como el impuesto predial. También están en la obligación de llevar contabilidad y de igual manera están obligadas a tener un revisor fiscal. Sin embargo, en el caso de Coffee Deluxe, sus activos e ingresos brutos no superan ni son iguales a 5.000 o 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, respectivamente, por ende no es obligatorio que nosotros tengamos un revisor fiscal. Nosotros, como Coffee Deluxe, siendo una sociedad por acciones simplificadas, debimos primero registrar nuestra sociedad ante la Cámara de Comercio e inscribirla en el RUT, por lo que estamos en obligación de realizar facturas y cobrar el impuesto a nuestros compradores, el cual iremos recolectando para así bimestralmente poder consignarlo a la DIAN. También debemos declarar y pagar el ICA y la retención en la fuente. Por último, debemos también pagar los aportes para fiscales, los cuales en nuestro caso, por tener trabajadores, son equivalentes al 9% de la nómina mensual. De igual manera, es importante recalcar que los accionistas responderán hasta el monto de sus aportes y no serán responsables por las obligaciones laborales o tributarias que incurra la sociedad. Igualmente, sobre las obligaciones de tipo comercial, administrativo, disciplinario, entre otros, excepto cuando los accionistas y los administradores han sido los responsables de realizar, participar o facilitar actos por fraude. En este caso, ellos responderán solidariamente por las obligaciones a partir de los actos cometidos, los perjuicios causados a la ley o a terceros. Buenos días compañeros, mi nombre es Juan Felipe Ocampo y les voy a hablar sobre
los cargos y los salarios en nuestra empresa, que es una cafetería la cual se llama Cafetería Deluxe. Para el gerente general va a ser un salario fijo de 5.227.000 pesos. Para el técnico en marketing le vamos a dar un salario fijo. El valor va a ser de 2.500.000. Para el contador va a ser un salario fijo por medio de prestaciones de servicios y va a tener honorarios. Entonces va a ser un valor de 2.280.000. Para el administrador de punto de venta va a ser un salario fijo, el cual le vamos a dar un salario de 1.836.000. Para el supervisor de punto va a ser un salario fijo y va a ser un valor de 1.736.000. Para el ejecutivo de ventas le vamos a dar un salario básico, teniendo en cuenta que tiene comisiones, tiene acceso a las comisiones. Entonces vamos a darle un valor de 1.736.000 para el ejecutivo de ventas. Para el cajero va a ser un salario fijo, porque también tiene la oportunidad de recibir propina. Para el cajero va a ser un salario fijo y va a ser un salario mínimo para el cajero, y el valor va a ser 991 al mes, como también tiene la oportunidad de recibir comisiones y propina. Para los operadores va a ser un salario mínimo, porque también va a tener la oportunidad de tener comisiones. Y para los domiciliarios le vamos a dar un salario fijo de 850.000 pesos con un auxilio al transporte. A continuación les voy a mencionar los tipos de contrato, la forma y las personas que están trabajando con nosotros en el momento. Nosotros comenzamos con el gerente general. La forma de contrato es escrita, el tipo de contrato es indefinido y tiene derecho a seguridad social y se va a ser renovable cada año. Vamos a tener 6 gerentes generales. En administrador de punto vamos a tener 5 administradores de punto. El tipo de contrato va a ser escrito y va a ser indefinido. Tienen seguridad social y va a ser renovable cada año. Para los supervisores de punto vamos a tener 4 supervisores de punto. Va a ser escrito, por medio escrito, y va a ser indefinido. Tiene accesibilidad a seguridad social y puede ser renovable cada año. Para el operador vamos a tener solo un operador. Va a ser de forma escrita, el tipo de contrato va a ser indefinido, va a tener seguridad social, va a ser renovable cada año y tiene prestaciones sociales, cesantías y prima. Para el contador, que en este caso vamos a tener un contador, va a ser de forma escrita, indefinida, va a tener seguridad social renovable cada año, tiene prestaciones sociales, cesantías y prima. También va a tener honorarios de acuerdo a su desempeño y su contrato puede ser renovable. Para los ejecutivos de venta va a ser de forma escrita, a término fijo, va a tener un salario básico de 1.600.000 y recibe comisiones, bonificaciones y horas extra. Para las personas que están en la parte de marketing va a ser el contrato escrito, a término fijo y según su desempeño se le renueva el contrato conforme a la ley. Y para los cajeros va a ser escrito, va a ser un tipo de contrato indefinido, un salario mínimo y la duración de su contrato. Depende de su desempeño conforme a la ley. Y para los domiciliarios va a ser un contrato indefinido con subsidio de transporte.
Saludos cordiales, les habla Elizabeth Beira. Continuando con la dinámica que hemos venido desarrollando juntamente con mis compañeros del equipo colaborativo en toda la estructura de la asignatura Derecho Empresarial, me permito entonces comentarles todo lo relacionado para las obligaciones tributarias de la SAS. En nuestro ejemplo hemos tomado y constituido a la empresa Coffee Deluxe como una SAS. Entonces vamos a comentar todo lo que deba asumir para su exitoso desarrollo de la SAS en frente al tema tributario como tal. Entonces abordaremos los impuestos que deben pagar las empresas SAS en Colombia. Y como unos subtemas también abordaremos los impuestos que debe pagar en específico una SAS, además de las responsabilidades tributarias de la SAS y las responsabilidades también de los socios frente al tema tributario en una SAS. Todo lo concerniente con los tipos de tributos, ¿sí?, para la SAS en Colombia. Entonces, comentaremos también acerca del sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador y la tarifa a la vez. Entonces, en este breve momento vamos a comentar una serie de conceptos y a la vez elementos que serán importantes para que nuestra SAS pueda enfrentarlas en temas tributarios y obviamente redunde en su exitoso desarrollo empresarial y a la vez comercial. Muchísimas gracias y a continuación les expondré más específicamente. Bien, continuamos entonces para hablar de qué impuestos deben pagar una empresa SAS en Colombia. Si bien es cierto, las sociedades SAS o estas empresas fueron creadas a partir de la ley 1258 del 2008, con el objetivo precisamente de que puedan facilitárseles la apertura o la creación de este tipo de o clase de compañías en Colombia. Y lo que originó en ese sentido esta ley fue que también se eliminara o se suprimieran una serie de trámites y procedimientos o procesos que se hacían a la hora de constitución, que eran bastante complejos, y eso con esta ley se pudo avanzar un poco más para que se facilitara, y creo que por eso ha sido también lo que vemos hoy, la abundancia de la constitución de las SAS en Colombia. Es un boom que cada vez nacen más SAS en el sector empresarial. Asimismo, entonces podemos decir que también o precisar que las sociedades por acciones simplificadas, SAS, tienen cierta similitud o acercamiento con las sociedades anónimas en particular. Y todo porque se encuentran en un punto en común, que sería frente a las responsabilidades que tienen y a la vez la situación con sus socios, cómo también actúan al interior de este tipo de empresas o compañías. En cuanto a las obligaciones tributarias, las SAS no tienen ningún tipo de tratamiento especial en la situación tributaria, y por el contrario, pues deben pagar igual sus impuestos como las otras sociedades comerciales que hay. Miremos entonces que las SAS, pues en sus obligaciones tributarias son agentes de retención respecto al IVA, al ICA, la misma retención en la fuente y al impuesto de renta y otros derivados. Las SAS también son responsables de IVA siempre y cuando pues ejerzan alguna actividad gravada, como lo serían las empresariales, las comerciales, las industriales, las de tipo minero, las ganaderas pues también en una particularidad, y por consiguiente también las de servicios. Las SAS también son contribuyentes de impuestos
a la renta en el tema del sistema ordinario o el régimen ordinario. Obviamente que también deberán presentar y entregar facturas, ¿no? Ya es un tema allí que es de la regulación de todas las facturas con tratamiento con la DIAN. Las SAS también estarían obviamente obligadas a entregar la información exógena que también se realiza ante la misma DIAN. También las SAS son responsables del impuesto de industria y comercio, que es un impuesto del término del nivel territorial. Están también obligadas al impuesto predial, a pagar el impuesto predial, a presentarlo y pues finalmente pues a que deban llevar una contabilidad muy detallada y muy puntualizada y obviamente pues a colocar un revisor fiscal solo siempre y cuando el monto o el valor de sus ingresos pues o activos sean considerables, ¿no? Según la tabla para poder asumir y tener un revisor fiscal. De las responsabilidades de los socios por las obligaciones tributarias en una SAS, será importante también decir que así como las personas jurídicas tienen que responder ante sus obligaciones, ante sus deudas que contraigan, ¿sí? Ya sean por impuestos, por intereses, las mismas sanciones y otro tipo de cosas, ¿sí? Las empresas como tal son las que deben responder, pero no que recaiga esta responsabilidad en los socios. Sin embargo, la ley 1258 establece que las ASPA se constituyen sin un número determinado de personas naturales o jurídicas, ¿sí? Pero que obviamente quienes hagan parte de estas sociedades, pues obviamente se harán responsables de algún tipo de deuda, de impuestos o sanciones, intereses y las que sean, siempre y cuando tengan que estar relacionadas con el aporte que cada una de estas personas naturales o jurídicas hayan aportado a la hora de la Constitución, solo hasta ese monto equivalente. De lo contrario, pues la empresa, la SAS, también entra a responder. En cuanto a las responsabilidades tributarias para la SAS, es preciso que pues son análogas a las responsabilidades que tienen las sociedades anónimas, ¿no? Y que en su momento, pues, según la misma ley 1258, pues en un principio en su pues, exposición en el mercado y constitución de muchas, a la vez pues tenían unos beneficios importantes frente al tema de lo laboral. Sí, había unos beneficios tributarios, pero que pues iban en relación con la generación de empleo o la vinculación también laboral. Pero pues con el pasar del tiempo pues esos beneficios también se perdieron por precisamente no contribuir en ese sentido. Así que es importante que esa responsabilidad pues esté acompañada de ciertos beneficios tributarios que es pertinente poderlos rescatar para estimular a que se sostengan y que pues, permanezcan las SAS en Colombia. Respecto de los tipos de impuestos que pagan las SAS, precisemos las SAS que son responsables del impuesto sobre la renta y complementarios.
Este tiene una dinámica anual y con una aproximación de un porcentaje del 33% sobre la renta. También el IVA, según el Estatuto Tributario en su artículo 420, se cancela pues bimestralmente solo para quienes son agentes de grandes contribuyentes. Si no ese es el caso, ¿sí?, el IVA se lo paga cada 4 meses. Por consiguiente, el impuesto de industria y comercio, que está relacionado pues con las actividades gravadas en las industriales, las comerciales, las de servicios, las mineras, ¿sí?, las que no son excluidas o exentas, que también es importante tenerlo en cuenta, y obviamente pues que sean agentes retenedores de renta del IVA y del ICA. Así entonces, las obligaciones de las SAS por una empresa jurídica o cualquiera, pues es necesario que se efectúe. La forma de tributar o los estados financieros se divide, pues digamos que en 4 factores, lo que se los queremos expresar o explicar en 4 factores. Primero, el tema del revisor fiscal, ya que solo están obligadas a tenerlo las SAS que así lo hayan establecido en los estatutos societarios. Para el caso de Coffee Deluxe no se dejó establecido para que lo tengan en cuenta. El numeral 2 es que como no tenemos obligación de revisor fiscal, sí estamos obligados a presentar los estados financieros y estos estados deben ser certificados y dictaminados por un contador público independiente que lo debemos contratar para tal fin. Estos estados que debemos presentar deben tener la certificación expresa de ser fiel reflejo de los libros y de haber sido objeto de previa comprobación de todos los datos que en ellos se consignan. Digamos que a eso estamos nosotros obligados al no tener revisor fiscal. Digamos que por no tenerlo no es que no tengamos la obligación de presentar estados financieros, sino que se presentan de una manera diferente. Tercero, el numeral 7 del artículo 247 del Código de Comercio nos ordena que si en la SAS existe revisor fiscal, cualquiera que sea el resultado del ejercicio del año en curso, está obligada a presentar a su asamblea unos estados financieros dictaminados por él. Esto en el caso de que a futuro, pues en Coffee Deluxe se establezca la necesidad de tener el revisor fiscal, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y el número 4, que según el artículo 22 del referido decreto 2649, algunas SAS están exceptuadas de elaborar los 5 estados financieros. Y esto solamente los obliga a presentar 2 de ellos, que es el balance general y el estado de resultados. Dentro de esta excepción están todas aquellas SAS catalogadas por el Gobierno Nacional como micro, pequeñas y medianas empresas, que es la que nos aplicaría en este caso. Bueno, buena tarde, esperamos que haya sido una capacitación enriquecedora, que haya quedado claridad de por qué escogimos una SAS para esta compañía, cuáles son nuestras obligaciones contractuales para con nuestros colaboradores, cuáles son nuestras obligaciones tributarias con el Estado y con las entidades regulatorias. Esperamos que la compañía acepte nuestras sugerencias y recomendamos de igual manera tener un contador que pueda presentar todos los informes tributarios en las formas en que está estipulado dentro de el Código Sustantivo de Trabajo y los soportes de la DIAN y el Código de Comercio de Colombia. Muchas gracias.